Bien, chicos, a ver. eh, Vamos a continuar con nuestro desarrollo de la parte de aritmética. Tu examen bimestral, que es el, ¿qué día es? A ver, ¿dónde estás? Cuarto año. El próximo lunes entra hasta esta parte de números decimales. Hasta acá llega tu examen bimestral, ¿no? ¿Está bien? Entonces vamos a desarrollar primero la parte teórica y mañana haremos la parte práctica de esto para que quede pues lista o listo para dar tu examen. A ver, los números decimales están presentes en toda actividad de nuestra vida diaria, ¿no? Si uno mide la temperatura, por ejemplo, en este momento, sale un número decimal. Si tú vas al mercado a comprar cualquier producto, los precios no necesariamente son enteros. Por ejemplo, acá tengo un folleto de macro y dice que un kilogramo de filete cuesta 8,99 o 10,49, con descuento y sin descuento, ¿no? Si nosotros pesamos en una balanza un pollo completo, su peso no es exacto, siempre es con una parte decimal. Si medimos el tiempo que corre un atleta, está en décimas de segundo, en decimales. Y así, ¿no es cierto? La mayor cantidad de cosas que nosotros realizamos en nuestra vida está escrito con un número decimal. Por lo tanto, es importante que nosotros lo sepamos manejar y entender qué significan estos números decimales, ¿no? Entonces, ¿qué es un número decimal? Para empezar, un número decimal no es otra cosa que una fracción expresada de otra manera. Los números decimales salen de las divisiones inexactas, o sea, cuando yo no puedo dividir de manera entera, de una división inexacta, ahí aparecen los decimales. Entonces, escribir una fracción y un número decimal es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, 17 cuartos es lo mismo que 4/25. Todo número decimal, a mí me interesa, esta es la parte decimal, de la coma hacia el lado derecho, esa es la parte decimal. La parte entera ya la hemos estudiado, ¿no es cierto? Pero todo número decimal tiene una parte que es entera y una parte que es decimal, ¿no? ¿De dónde se originan estos números decimales? De la división de una fracción. Y ustedes saben que una fracción son dos términos enteros positivos y cuya división no es exacta. A eso se llama fracción, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos definido con anterioridad. Entonces, otra manera de expresar las fracciones es mediante un número decimal. El número decimal es la escritura lineal de una fracción, ¿no? Y toda fracción tiene una escritura lineal, pues, ¿no es cierto? Ahora, estos números decimales, de acuerdo a algunas características, se clasifican en dos grupos: los decimales exactos y los decimales inexactos o infinitos. Vamos a empezar primero por los decimales exactos. ¿Qué es un decimal exacto? Cuando yo divido, me da un número determinado de cifras decimales. Por ejemplo, ¿no? Si yo divido 3 entre 4, me sale 0,75. Si divido 5 entre 8, me sale 0,625. Ya no tiene más, ahí muere la división. No tiene más decimales. 11 sobre 25 sale 0,44. Y así, ¿no? Yo divido algunas fracciones y algunas de ellas tienen una cantidad fija de decimales. Por ejemplo, el de acá tiene 2 cifras decimales, el de acá tiene 3 cifras decimales, el de acá tiene 2 cifras decimales, 3, y habrá alguna que tendrá 20 cifras decimales, pero ahí muere, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? A esos números se les llama decimales exactos, ¿no? Son aquellos decimales que tienen una cantidad fija de decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se pueden contar, ¿no? Ahora, ¿quiénes originan estas fracciones decimales exactas? ¿Quiénes? No son todas las fracciones, ¿no? Por ejemplo, si yo divido 7 tercios, a ver quién tiene calculadora y me dice qué sale, por favor, rapidito. A ver, dividan 7 tercios, o sea, 7 entre 3, para ver cuánto sale. Ahí, por ahí una voluntaria o voluntario. 2,3. Oh, 2,3. 2,3. Un ratito, lo vamos a poner por acá. Ya, vamos a poner acá 7 tercios, ya, es igual, ya. Díctenme la parte entera, ¿cuánto es? 2 enteros son tercios. 2 enteros. Los decimales, díctenme. Díctenme todos los decimales que tengan.
Tiene 8 13. 8. Díctenme. No, Sí, no. tiene 8 13. A ver, otra vez. 2, 3. 2,3. ¿Quién más sigue? 3. De nuevo al 3, lado. 3, 3. Ajá. Ah, sale 3, 3, 3, 3, así. Así, infinito, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuántas cifras decimales tiene? No se puede saber porque es infinito, ¿no es cierto? O sea, después de un 3 aparece otro 3, otro 3. Nunca acaba, mejor dicho, la división. A esos decimales se llaman infinitos o inexactos, ¿no es cierto? Entonces, no cualquier fracción origina un número decimal exacto, ¿no? No cualquiera. Tienen algunas características. ¿Cómo reconocer? ¿Cómo saber quién me va a originar un exacto y quién me va a originar un número inexacto? Y acá sí tiene que prestar bastante atención, ¿no? Porque esto ya es nuevo para ustedes. Una fracción irreductible, ojo, tiene que estar irreductible, que ya no se puede reducir, ¿no es cierto? Una fracción irreductible genera un decimal exacto cuando su denominador, en su descomposición canónica, solamente contiene el factor 2 y el factor 5, nada más, ¿no? Solamente contiene el factor 2 o solamente el factor 5 o ambos, pero solamente 2 y 5. Acá está, dice, ¿no? Una fracción irreductible genera un número decimal exacto cuando el denominador tenga como únicos divisores primos al 2 y al 5. Por ejemplo, aquí, no, mira, ve, el 4. Todas estas fracciones son irreductibles, porque ya no se pueden reducir ya. El 4, si yo lo descompongo, es 2 al cuadrado. ¿Quién es su único factor primo? El 2. ¿Sí o no? Ah, entonces, como es 2, me va a generar un decimal exacto. El siguiente, 5 octavos, descompongo su denominador, es 2 al cubo. Su único factor cubo es 2. Ah, entonces me va a generar un decimal exacto. El 25, descompongo canónicamente y sale 5 al cuadrado. Quiere decir que su único factor primo es el 5. Ah, entonces quiere decir que esta fracción me va a originar un número decimal exacto. 9 sobre 40, descompongo al 40. Sale 2 al cubo por 5. Sus únicos factores primos son el 2 y el 5. Por lo tanto, me va a generar un decimal exacto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo una fracción va a generar a un decimal exacto? Cuando su denominador contenga como únicos factores primos al 2, al 5 o a ambos, pero no otros, solamente ellos dos nada más. ¿No es cierto? A ver, vamos a preguntar, a ver. Nicole, tengo la siguiente fracción irreductible. Irreductible quiere decir que ya no lo puedo reducir, ¿no es cierto? A ver, sobre 180. Ya está. Nicole, ¿esa fracción qué me va a originar? ¿Un decimal exacto o un decimal inexacto? Activa tu audio. Inexacto. Inexacto. ¿Y por qué es inexacto? Porque no acaba. No, No, exacto. no, 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 no. Un momentito. Estamos analizando la expresión que está aquí. A ver, a ver. Tú has agarrado una calculadora, lo has dividido, pues no, tú eres mosca. Listo. Ya vamos a suponer que te ponga n sobre 80. 180. Y te digo que es irreductible. Ah, entonces supone que ya no se puede reducir nada, pues, ¿no es cierto? Quiere decir que este n no tiene nada con 180. Ya, ahora sí. ¿Qué tipo de decimal va a generar? Podría volver a repetir, profesores que están haciendo bulla. No escucho muy bien. Ahora que lo es un ratito. A ver acá. ¿Qué tipo de decimal va a originar esta fracción irreductible n sobre 180? ¿Va a ser exacto o inexacto? Acá dice que va a generar un decimal exacto cuando su denominador contenga como único factores primos al 2 y al 5, o al 5. Exacto. Tendría que primero descomponerlo. ¿Cuál es la descomposición del 180?
Ya, ¿cuál es su descomposición canónica? Díctame. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Ya está, listo. ¿Qué factores primos tiene el 180? El 2, el 3 y el 5. El 2, el 3 y el 5. ¿Qué dice acá? Que va a generar un decimal exacto cuando su denominador contenga como único factores primos al 2 y al 5 o a ambos. Pero aparece el 3. ¿Sí o no? ¿Están viendo? Aparece el 3. Quiere decir que este número que está en esta fracción ya no va a generar un decimal exacto. ¿Por qué? Porque para que sea exacto, solamente debe contener o al 2 solito, o al 5 solito, o a ambos, pero no otro, ¿no? Ahí va a generar un decimal exacto, ¿está bien? Si ustedes atienden, no se van a confundir, ¿no? Eso no tiene por qué confundir. Ya está. Entonces, ya sé que esto me va a generar un decimal exacto, miren, ve. Ya sé que es exacto. Y muchas veces en los problemas me hacen preguntas así, me dicen, ah, ya, determina la suma de sus cifras. Yo no sé cuántas cifras me va a salir, si no sé cómo voy a dividir. Ah, ya, pero cuando el numeral, cuando la fracción que te va a generar un decimal exacto, tú quieres saber cuántas cifras va a salir, solamente tienes que mirar el exponente, el mayor exponente del 2 o del 5. A ver, en el primer caso que está aquí, mira, aparece el 2 al cuadrado. ¿Quién es su único exponente? El 2. ¿Sí? El 2. Y el 2 me indica que va a tener dos cifras, mira, ¿ves? ¿Mm? En el siguiente ejemplo, su descomposición es 2 al cubo. ¿Y quién es su exponente de ese 2? El 3. Ah, entonces quiere decir que me van a salir tres cifras decimales. Ahí está. En el siguiente ejemplo, su descomposición es 5 al cuadrado. ¿Quién es su exponente? Es 2. Ah, eso indica que me van a salir dos cifras, mira, ¿ves? ¿Ves? En el siguiente, ¿cuál es su descomposición? 2 por 5. Pero ¿quién es el mayor exponente? Es del 2, es 3. Eso te indica que va a tener tres cifras decimales. ¿Ven? Ya. Entonces, a ver, borramos esto un ratito. Ahora sí pregunto. A ver, Ariana, suponte que yo tengo la siguiente fracción irreductible, ¿ya? La siguiente fracción irreductible, o sea que ya no se puede reducir. Y tengo la expresión así. ¿Ya? ¿Qué tipo de decimal me va a originar esa fracción? Ariana, ¿qué tipo de decimal me va a originar esta fracción que te acabo de indicar? Que es irreductible. Ya te dije que es irreductible. Ariana, acabo de explicar, mira, a Nicole me demoró como media hora explicándole las cosas para que me entienda. Ya me he entendido, ¿ah? ¿Sí o no, Nicole? Nicole, ¿qué tipo de decimal me va a originar esto? Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque la descomposición del número es un número primo que tenga el 2 y el 5. Ya, su denominador tiene como descomposición canónica factores primos solamente al 2 y al 5. Ella sabe que ya va a tener un decimal exacto. Ya, ¿y cuántas cifras va a tener ese decimal exacto, Nicole? ¿Cuántas? ¿Podría volver a repetirlo, profesor? ¿Cuántas cifras decimales va a tener ese número decimal? ¿Quién me indica la cantidad de cifras? La potencia. El mayor exponente, el mayor exponente. ¿Quién es mayor? El 4. 4. Entonces quiere decir que esto de acá, ¿no? Va a ser así, ¿no? Me va a salir, bueno, depende de quién es P, pero me va a salir así, ¿no? Vamos a suponer que sea menor. Va a salir así, A, B, C, así, con 4 cifras va a salir, ¿no? Entonces, para saber cuántas cifras me va a originar el número decimal exacto, solamente tengo que ver el mayor exponente del 2 o del 5, ¿no? Del 2 si es que está solito, del 5 si está solito. Pero si están los dos, escojo el mayor, ¿no? Así sí uno puede determinar cuántas cifras me van a salir. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta alguien no entendió? ¿Alguna pregunta alguien no entendió?
Rengifo, Del Pozo, Rodrigo, Injante, Z, por favor, sus cámaras. ¿Alguna pregunta? Ay, pregunten. A ver, voy a preguntar. Si no preguntan, yo debo entender que ya entendiste, ¿ah? ¿Sí o no? A ver, voy a preguntar, a ver. Y vamos a poner tu nota ya, porque como sabes mucho, entonces ya te voy a poner tu 20, te voy a poner cómo vas a responder al toque. A ver, ¿a quién le pregunto ahora? A ver. Renzo, si yo tengo esta fracción que está aquí, ya. Eso me va a originar un número decimal exacto. ¿Sí o no? ¿Por qué me va a originar? Porque si yo descompongo el 400, es 2 a la, a ver, 2 al cuadrado, 5 al cuadrado, 2 a la 4 por 5 al cuadrado. Esa es su descomposición. Y como solamente tiene factores primos al 2 y al 5, entonces me va a generar un número decimal exacto. Ya, ¿cuántas cifras va a tener ese decimal? Renzo. Renzo, Tendrá 10 cifras, profesor. ¿por qué 10 cifras? Explícame. Renzo, ¿por qué 10 cifras? Renzo. Cristel, ¿cuántas cifras decimales tendrá ese número, el número decimal que me va a salir de esa fracción? 4. ¿Y por qué 4? Explícame. Porque es el mayor de los exponentes. Claro, pues el mayor exponente es 4. ¿Ya ves, Renzo? Este número decimal va a tener 4 cifras decimales, o sea, X, Y, Z, W. Así de esa forma va a ser, ¿no? Si ustedes prestan atención y preguntan cuando no entienden algo, van a aprender, pero si no preguntas, te pregunto y te callas, lo peor que puede existir es que no hablen. Te tienen que preguntar, pues, si usted no pregunta, ¿cómo vas a aprender, no? No tengas vergüenza de preguntar. Profesor, no sé, no entendí. Punto. Se explica. Pero presta atención, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo está explicando? No te olvides, para saber si un número genera un decimal exacto o inexacto, lo primero que tienes que ver es que sea irreductible, ¿no? Ese es lo primerito. Segundo paso, tienes que descomponer su denominador. Una vez que descompones el denominador, tienes que ver qué factores tiene, qué factores primos. Si tiene el 2 solito, genera decimal exacto. Si tiene el 5 solito, también genera un decimal exacto. Si tiene al 2 y el 5 nada más, también genera un decimal exacto, ¿no? Entonces, esas son las condiciones para que una fracción genere un decimal exacto. ¿Está bien? Listo. Continuamos. Voy a borrar esto si no se va a grabar. Ya está. ¿Cómo se determina la fracción generatriz de un decimal exacto? Para hallar la fracción generatriz de un decimal exacto, mira que yo tengo números decimales exactos. Acá tengo con 2 cifras, acá con 3 cifras, acá con 4 cifras, ¿no? Se escribe la parte decimal. Mira, solamente estoy transformando la parte decimal. La parte entera no. La parte entera es entera, ¿sí? La parte decimal, se coloca la parte decimal y abajo se coloca 100. Un 1 con 2 ceros. ¿Por qué 2 ceros, profesor? Porque el numerito tiene 2 cifras, el decimal tiene 3 cifras. 2 cifras que diga. ¿Cómo lo paso a fracción este número decimal? Se escribe la parte decimal, 248, y abajo se escribe el 1 con 3 ceros. ¿Por qué 3 ceros, profesor? Porque la parte decimal tiene 3 cifras. Entonces, los ceritos que uno coloca al costado del 1 tienen que ver con la cantidad de cifras de la parte decimal, ¿no? Por ejemplo, que está aquí. Yo quiero pasarlo a fracción. Lo escribo la parte decimal, toda la parte decimal, y el número que forme queda ahí.
Y abajo debo colocar el 1 con ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4 ceros. Y lo demás ya se simplifica, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Así se halla la fracción generatriz. ¿A qué se llama fracción generatriz? Es la fracción irreductible que genera el decimal, ¿no? ¿Esto es irreductible? Sí, ya no se puede reducir. Ah, esta es su fracción generatriz de él. ¿Este es irreductible? No, todavía se puede sacar mitad, ¿sí o no? Entonces hay que simplificar todavía esto. Se simplifica y una vez que encuentra la fracción irreductible, esa es la fracción generatriz que genera. La fracción generatriz es la fracción irreductible que genera esto, el decimal, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si me has entendido. A ver, preguntemos. A ver, José Pozo. José. José. José Pozo. José. José, contesta. Díalo. Sí, profesor, ¿cómo está? Ya, un salón de mudos, creo. Ah, vamos a continuar. Alex. Diga, profesor. Listo. Vamos a hallar su fracción generatriz del 0,025. ¿Qué escribo arriba? Ah, Ah, eh, eh, el 25. el 25, ya está. Y abajo, O sea, el 1 con ¿cuántos ceros? el, el 1000. 1000, ¿no? Muy bien, carambas. ¿Y por qué 1000? Porque la parte decimal tiene 3 cifras. Mira, el hecho que hoy haya colocado 25 es porque 0, yo debería colocar 0,25, pero 0,25 es el 25, ¿no es cierto? Sí, Pero hay que sí, tener en profesor. cuenta que tiene 3 cifras, por lo tanto debo colocar 1000, no debo, si coloco 100 ya me logré todo ya. Ahora, si yo simplifico estos, 25 a 1, 25 sale 40. O sea, esto es 1 sobre 40. Esta es la fracción generatriz. La fracción irreductible que genera esto. Si yo divido 1 entre 40, me va a salir 0,25. ¿No? ¿Está bien? Listo. A ver, vamos a ver la siguiente. A ver, Terán. Tengo el siguiente número decimal. 2 enteros, 320. Así. No, 32 nomás, porque poner 0 acá no tiene sentido. Ya, 2,32. ¿Cómo lo hallo su fracción generatriz? Díctame. Ah, ¿Ah? pone Pongo. el, ¿Qué cosa? el 2. El Pongo 2 primero, ¿vieron? 2 enteros, ya. Muy bien. Sigue. 32 32 sobre. sobre 100, ¿o Muy, no? ya está. Simplificamos. Mitad cuarta. 8 Ah, 8 cuarta, ya. 25. O Ya. sea que va a salir 2 enteros con 8,25. Ya, pero ese es un número mixto. Yo tengo que hallar la fracción. ¿Qué fracción origina ese número mixto? Ah, 58 sobre 25. Listo. 58, 58 25. sobre 25. Esta es la fracción generatriz que genera este número decimal que está aquí. ¿No? Un último, a ver, Sánchez. Tengo el siguiente número decimal, 0,01005. No, no, así no. A ver, el número, así, 0,005, ya está. Ya, ¿cómo ha ido su fracción generatriz? Díctame, Sánchez. A 5, Ya, muy bien. Arriba un 5. 5. Y abajo, Abajo es 1, 1. 0, 0, ¿Con cuántos ceros? con 3, ¿Por qué 3? 3, no. Sí, no. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Por qué 4?
porque hay 4 ceros ahí en el otro lado. No sé cómo explicarlo. Espera. Mm, eh, Sí, 4 ceros porque pasa. No sé cómo se pasan 4 ceros. Este decimal tiene 4 cifras decimales. Sí, eso. Y eso indica que debo colocar 4 ceros, 4 ceros. ¿no? Es 5 sobre 1000. 10. Simplifico quinta y quinta y me sale sobre 2000. Esta es la fracción generatriz que genera este número decimal que está aquí, ¿no? Entonces, así sería la fracción generatriz de un número decimal exacto, ¿sí? De un número decimal exacto. De manera general está aquí, ¿no? Si el número decimal tiene k cifras, se coloca toda la parte decimal, arriba, el numeral que se resulte, y abajo se coloca el 1, ¿con cuántos ceros? Con la misma cantidad de cifras que existe acá, ¿no es cierto? Aquí esto está de forma general para que no se olvide. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido algo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien que no haya entendido algo? Saben que el día de ayer tuvimos una reunión con todos los profesores haciendo más o menos un balance del trimestre, dan sus notas, sus informes, dicen quién participa, quién no participa y todo lo demás. Una reunión de casi 4 horas. ¿Y saben qué dicen de ustedes? Que no preguntan. El cuarto año de secundaria es un salón que no pregunta, no participan. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué no participan? Puede haber muchas razones, ¿sí o no? Una de ellas puede ser que no comprendan. Pero a todos los profesores no creo, ¿no? La otra razón es que no atiendas. Y como no atiendes, pues no comprendes. Y como no comprendes, no preguntas. Entonces, lo más viable es que muchos de ustedes están distraídos en otras cosas. Y como estás distraído en otras cosas, pues no contestan, nada, ¿no es cierto? Ahí está tu problema. Tienen que preguntar, chicos, pregunten. Y es más, cuando yo pregunto, hay algunos que se quedan callados, estáticos, y ni siquiera responden. Tienes que responder, ¿no? Ya te he dicho, si no has entendido algo, di, profesor, no entendí, se acabó el problema. O ya tienes que tener vergüenza o miedo a quedarte callado ahí, o callada. ¿Sí? Continuamos. Número decimal inexacto. ¿Cuándo una fracción genera un decimal exacto? ¿Cómo yo sé? ¿No? Igualito que el caso anterior. Tengo que ver que la fracción sea irreductible. Todo el análisis se empieza de una fracción irreductible. Acuérdense, cualquier análisis que uno haga de esta parte, de fracción de decimales, la fracción tiene que ser irreductible. ¿Sí? Ya. Tengo que tener la fracción irreductible. 2/3 es irreductible. 5 sobre 11 es irreductible. 2 sobre 37. Mira, todas estas fracciones son irreductibles ya. Pero si no lo fuera, usted lo reduce, pues se acabó el problema, ¿no es cierto? Pero la fracción tiene que estar irreductible. ¿Está bien, Daniela? Figueroa. Daniela, ¿está bien o no? Daniela. Bien, repito, la fracción tiene que ser irreductible, ¿no es cierto? Primer paso, ver si es irreductible o no. Segundo paso, hay que analizar su denominador, nada más. Lo descomponemos, ¿sí? Lo descomponemos, su denominador. Ya, del 3, ¿quién es su descomposición? El 3 es un número primo, ese no se puede descomponer, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Si al momento de descomponer su denominador no tiene factores primos ni el 2 ni el 5, mira, en el anterior era que tenga el 2, el 5 o solamente ellos dos, ¿no es cierto? En el de acá es que no aparezcan, que no sean ni el 2 ni el 5, pero aparecen otros. En ese caso yo digo, ya, acá me voy a originar un número decimal periódico puro. Por ejemplo, 2/3. En el 3, su descomposición es 3. ¿Sí? Por lo tanto, no tiene factor 2 ni factor 5. Entonces, esto me va a generar un decimal periódico puro. ¿No? Periódico puro. El siguiente.
5 sobre 11. Ya es irreductible. Lo descompongo a su denominador. Su denominador es 11, ese no se puede descomponer. Entonces quiere decir que no contiene factor 2 ni factor 5. Entonces me va a generar un periódico puro. ¿No? En el siguiente ejemplo, ¿quién es su denominador? 37. 37 también es primo, ese no se puede descomponer, ya está descompuesto ya. ¿No? Entonces se supone que esto no tiene ni factor 2 ni factor 5, no contiene el factor 2 ni el 5. Como no contiene el 2 ni el 5, entonces quiere decir que me va a generar un número decimal periódico puro. Igual acá, el 27 se puede descomponer, ese sí se puede descomponer. ¿Quién es la descomposición del 27? 3 al cubo. Pero tampoco aparece el 2 ni el 5. Entonces quiere decir que acá me va a generar un decimal periódico puro. ¿No? 3 sobre 7, de igual manera, el 7 es primo, no se puede descomponer. Entonces quiere decir que cuando yo divida me va a salir un número decimal periódico puro. ¿Qué es un número decimal periódico puro? Es un decimal inexacto que tiene esta forma. Por ejemplo, que está acá, mira. Y así sucesivamente. Eso de ahí es un número decimal inexacto, ¿no? Porque tiene infinitos decimales. ¿Ven? Pero en estos infinitos decimales, ustedes ven que hay un grupo de números que se repiten. Mira, ¿ves? 15, 15, 15, 15. Y se supone que sale 15, 15, 15 y nunca acaba. Entonces, para indicar eso, se utiliza esta simbología que está acá, ¿no es cierto? De 0, 15 y un sombrerito encima del 15 para indicar que ese es su periodo. Que eso se va a repetir, ¿no es cierto? Entonces, a ese número se llama número decimal periódico puro. ¿Sí? Porque hay un número decimal que es periódico pero mixto. ¿No? Este es un periódico puro. Entonces, ¿qué fracciones originan a un periódico puro? Es cuando la descomposición polinómica de su denominador no contiene factor 2 ni factor 5. No tiene ninguno de ellos. Tiene otros, pero no el 2 ni el 5. Cuando eso sucede, te va a generar un número decimal periódico puro. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, vamos a poner por acá un último ejemplo. A ver, 5 sobre, a ver, un ratito, vamos a buscar un número. Sobre 369. Ya está. A ver, esa fracción que está aquí, atiende por favor, es una fracción irreductible. Ya no se puede reducir porque arriba tiene quinta y abajo no tiene quinta, ¿no es cierto? Voy a descomponer su denominador para ver qué tipo de decimal me va a originar. Lo voy a descomponer. A ver, ¿cuál es la descomposición de este numerito? Es 3 al cuadrado por 41. ¿Qué factores primos tiene? 3 y el 41. O sea, no aparecen ni el 2 ni el 5. Como no aparecen el 2 ni el 5, entonces quiere decir que me va a originar un periódico puro. ¿Está bien? No olvides, periódico puro sale cuando los factores primos de su denominador no es ni el 2 ni el 5, son otros números primos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber cuántas cifras me van a salir? Para eso solamente tienes que mirar esta tablita que está aquí. Bueno, te la tienes que aprender de memoria, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá está la tabla de los 9. Esta tabla se llama la tabla de los 9. Son números que están formados por puras cifras 9. El 9, el 99, el 999, el 9999, el 99999, el 999.999 y así sucesivamente. Si yo descompongo estos números, acá está su descomposición canónica de cada uno. ¿Para qué te va a servir esta tabla? Para lo siguiente, mira. La descomposición canónica de este denominador es 3 nada más. ¿Dónde está contenido el 3 por primera vez? Por primera vez. ¿Dónde está contenido acá? Ahí está contenido por primera vez. ¿Y eso para qué me sirve? Eso te va a indicar que la parte periódica va a tener solamente una cifra periódica. Una nada más. Mira acá. 0,6. Es una no, ¿verdad? ¿Ves? Mira, ve. ¿Está bien? Aquí. Si yo descompongo su denominador, que es 11. Entonces digo, ¿dónde está contenido ese 11 por primera vez? ¿Está en el 9? No. En el 99, acá está, mira, en el 99.
Ah, eso quiere decir que tu periodo va a tener 2 cifras decimales. Mira, a ver, 0,45, está, las 2 cifras. ¿Ves? La siguiente, su denominador es 37, eso no se puede descomponer. Entonces, ¿dónde está contenido el 37 por primera vez? ¿Está aquí? En el 9 no está. En el 99 tampoco. En el 900, acá está, mira, el 37 está contenido acá. Eso quiere decir que mi periodo va a tener 3 cifras. Mira el periodo acá. 1, 2, 3 cifras. Para saber cuántas cifras va a tener el periodo, tienes que ver dónde está contenido su denominador por primera vez. En el siguiente, 5 sobre 27, estoy compuesto es 3 al cubo. ¿Dónde está contenido el 3 al cubo por primera vez? ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? Tampoco. Aquí está. El 3 al cubo. Eso quiere decir que mi periodo va a tener 3 cifras. Ahí está, mira, ve, 185. El 3 sobre 7. El 7 no se puede descomponer. ¿Dónde está contenido el 7 por primera vez? ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? Tampoco. ¿Está aquí? Tampoco. ¿Está aquí? Tampoco. ¿Está aquí? Tampoco. ¿Está aquí? Acá está. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que su periodo va a tener ¿cuántas cifras decimales? 6 cifras. Es la misma cantidad de los 9 que aparece ahí. Va a tener 6 cifras. Mira, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 6 cifras decimales. ¿No? Entonces, para saber cuántas cifras decimales va a originar el periodo de este número decimal periódico puro, tienes que ver dónde está contenido su denominador. ¿Dónde está contenido eso que está aquí? ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? Tampoco. ¿Aquí? Menos. ¿Aquí? Tampoco. Aquí está, mira. Acá está el 41 y acá está 3 al cuadrado. Entonces, ¿cuántas cifras debe tener su periodo de ese número que está ahí? ¿Cuántas cifras debe tener? 5. Por lo tanto, esto tendrá esta forma que está acá así, miren. 0, A, B, C, D y E. Así. Esa forma debe tener. ¿Está bien? Bien. Entonces, ya ustedes saben cuándo una fracción va a generar a un decimal exacto o va a generar un decimal inexacto periódico puro. ¿No? Nos faltaría solamente saber cuándo genera un decimal periódico mixto. Y eso lo vamos a ver el día de mañana y ya desarrollaremos algunos problemas para que empiece a trabajar con este tipo de teoría. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Ninguna? Bien. Entonces, como no hay ninguna pregunta, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos mañana. ¿Listo? Bien. Ahora sí, pueden dormir.